Martes IRE, una visión diferente del mercado inmobiliario para profesionales y particulares. El ingeniero de la edificación Jorge Carcelén reúne a las voces del sector en directo en Instagram y en diferido en YouTube e iVoox. Estamos en los Martes IRE, soy Jorge Carcelén y esta tarde tenemos la suerte de que nos acompañe Marta Villot de Suco y vamos a arrancar con una pregunta muy sencilla. ¿Quién es Marta Villot? Que nos cuentes un poquito quién eres. Vale, mira, buenas tardes y gracias por la invitación, Jorge, antes de nada. Mira, yo estuve estudiando arquitectura técnica en la Politécnica de Madrid, con lo cual soy arquitecto técnico y bueno, pues con el tiempo, pues al final terminé cayendo en Suco, ¿vale? Y ahora mismo soy la responsable de la parte de prescripción en la división de PVC. En Suco tenemos varios materiales para el tema de las carpinterías y uno de ellos es el PVC, igual que otros compañeros míos trabajan en la parte de aluminio. Pues, vamos, no sé si querías ampliar más, si no entramos No, era simplemente dar un pequeño bosquejo de qué es lo que hago o de dónde vengo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues nada, vamos, la idea de hoy es hablar un poquito de la sostenibilidad, de la eficiencia, el tema del Passive House y ya pues, un poco también, ya que habéis tenido la gentileza de conectaros, pues que nos habléis un poquito de las carpinterías. Entonces me gustaría que nos contaras cómo ves la situación del tema en lo que se refiere a eficiencia y sostenibilidad energética actualmente. Vale, mira, creo que tenemos a ver, esto ya es una cosa que va a parecer que estamos hablando siempre sobre lo mismo, que todo el mundo sabemos de todo y demás, pero la realidad es que tenemos un problema con respecto al tema del calentamiento climático, el cambio climático o llamámoslo X. Y sí que es cierto que las casas son grandes consumidores de energía, ¿vale? Entonces sí que es cierto que tenemos que buscar un equilibrio entre lo que consumimos y realmente lo que producimos. Al fin y al cabo, la tierra es un recurso limitado, es decir, tiene los límites que tiene, ¿no? No podemos sacar más de lo que hay, ¿no? Dentro de esos límites. Entonces sí que es cierto que es importante que nosotros minimicemos el consumo energético y teniendo en cuenta que en nuestro caso, que es el sector donde nos estamos bueno, el sector al que estamos hablando y en el que estamos trabajando nosotros, que es de la parte de la construcción, en el de las viviendas, sí que es cierto que, bueno, viviendas, industrias, oficinas, todo esto al final somos grandes consumidores energéticos. Entonces, sí que hay que buscar de alguna manera que haya un equilibrio entre lo que se produce y lo que consumimos. Y si dotamos a nuestras edificaciones de una mayor eficiencia energética, intentaremos consumir menos. Es cierto que ahora se habla mucho sobre el ahorro energético y ahora que están subiendo tanto los costes con todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor, creo que parece que... Se ha puesto aún más en valor, yo creo, ¿no? Sí, claro. Creo que ahora, al notarlo más en el bolsillo, pues como que somos más conscientes de ello. Entonces, lo que sí que está claro es que la energía, o sea, el mayor ahorro energético es la energía que no se consume. Es decir, que si tú puedes dotar a una vivienda, por decirlo de alguna manera, de prácticamente un sistema en el que con casi una velita la puedes calentar, calefactar, o puedes hacer que esa casa en un momento determinado casi no consuma aire acondicionado en verano, porque me adelanto un poco al tema que estamos hablando, pero ciertamente todo el mundo pensamos, por ejemplo, en casas de consumo casi nulo o casas o eficiencia energética, y siempre pensamos en casas que están en el norte, ¿no? O que tienen frío, ¿no? Y entonces que van a consumir en calefacción. Y se nos olvida pensar en la otra parte. Y en el tema del aire acondicionado. Y realmente es más caro generar una frigoría que generar una caloría, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el mismo supuesto que tenemos de no queremos que el calor se escape de mi casa, pues realmente lo que no quiero es que no entre el calor en mi casa, ¿no? Que sería el hecho contrario en verano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo diría que aquí es donde estamos un poco en la base y también hay que recordar una cosa que, lo primero que he comentado, ¿no? Estamos en la Tierra es limitada
Y sí que es cierto que tenemos que tener cuidado en no hipotecar todos los recursos que tenemos para las generaciones futuras, que ahí ya estamos hablando un poco del tema de la sostenibilidad también. Es decir, tenemos que procurar en un momento determinado que nuestros recursos los podamos de alguna manera ir consumiendo poco a poco o ir generando otros procesos que nos permitan mantener nuestro sistema de vida más o menos el que tenemos, ¿no? Con pequeños ajustes, pero también para no hipotecar el futuro de las generaciones venideras, ¿sabes? Entonces, ahí hay que buscar todo ese equilibrio. Claro, vamos, al final es una parte súper importante, pero al cliente final muchas veces, y nos hemos dado cuenta estos últimos meses, es que lo que realmente sí le toca es al final cuando hablamos también del tema económico. Marta, no sé por qué, pero no sé si es cosa mía, pero me digo con eco. No sé si... Yo no he hecho nada, o sea, quiero Vale, decir... estás igual. Bueno, pues continuamos y ya está. A lo mejor es el pinganillo. Que el tema del económico ahora mismo con las subvenciones, con las ayudas que está haciendo, que parece que la gente se ha mentalizado mucho en que lo que tiene que hacer es intentar consumir menos, cueste lo que cueste. Claro, cuando te cuesta más, pues lo nota más en el bolsillo de cualquier familia, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues me gustaría, vamos a entrar si quieres ya un poquito en el concepto de Passive House, que es que nos comentes qué es los puntos fundamentales. Es un tema que nos podría llevar horas, ¿vale?, a hablar, Mucho tiempo, sí, pero efectivamente. bueno, vamos a tener en total media hora, pues que nos des unas pinceladas y luego pues cerramos con 2 o 3 preguntitas más y ya está. Entonces, que nos cuentes desde tu punto de vista qué es y en qué se basa y qué beneficios tiene, qué costes, como tú prefieras enfocarlo. Vale, bueno, voy a empezar hablando un poco, a ver, con el nuevo código técnico sí que es cierto que ya se ha incorporado una nueva palabra o un nuevo concepto dentro de la construcción, que son los edificios de consumo casi nulo, ¿vale? Entonces, el Passive House es un edificio de consumo casi nulo, digamos, un poquito superior, ¿vale? Entonces, lo que estamos buscando es un concepto que surgió en Alemania por finales de los años 80, principios de los 90, ¿vale? Y entonces, un grupo de físicos decidió, bueno, en concreto uno más que otros, pero bueno, consiguió liar a algunos colegas suyos y entonces estudiaron un poco la física de la construcción y vieron una serie de posibilidades en las que estuvieron indagando y entonces indagaron sobre cómo hacer que, aplicando una serie de conceptos a la construcción, digamos, no consumiera demasiada energía, ¿vale? O sea, cómo, de alguna manera, todos hemos estudiado cuando éramos pequeños que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, ¿no? Entonces, lo que esta gente buscó es el proceso de yo tengo un sistema energético, o sea, nosotros, por ejemplo, los seres humanos somos, al fin y al cabo, generamos energía, generamos calor, ¿vale? Somos como una pila natural, ¿vale? Entonces, si yo consigo recuperar mi propio calor y lo utilizo para calentar, digamos, todo mi entorno, ya estaría reutilizando o transformando esa energía calorífica, bueno, no la transformo, sino que la recupero y la reutilizo, ¿no? Eso es un concepto. Por ejemplo, todos los dispositivos electrónicos que ahora tenemos bastantes, además en todas las casas, también generan energía calorífica. Por ejemplo, el tema del sol. Es decir, hay una serie de principios en los que podemos, digamos, basar el concepto de voy a recuperar esa energía y la voy a tratar de reutilizar, ¿vale? O sea, que, digamos que sobre este concepto mágico, por decirlo de alguna manera, se asentaría un poco todo lo que estuvieron estudiando estos físicos de la construcción, ¿no? O sea, cómo utilizar todo esto. Realmente el Passive House se asienta sobre 5 principios básicos y nosotros al estar en el clima mediterráneo le diríamos que sería 5 más 1, ¿vale? Más 1 porque por nuestras circunstancias particulares tenemos que tener un cuidado especial con el tema del sol en verano, porque si no se produciría lo que se llama un sobrecalentamiento de la casa, ¿vale? Entonces hay que tener también un cuidado con eso, porque
está muy bien que en invierno sea muy calentita, pero si en verano va a ser un horno, pues todo lo que consumo, o sea, todo lo que consigo no consumir en invierno lo consumiría en verano. Entonces sería un contrasentido, ¿no? Esos 5 principios básicos son, digamos que lo que se busca es como generar una especie de cápsula, ¿vale? Lo que sería la edificación, que tiene un gran aislamiento, ¿vale? Entonces, este gran aislamiento lo que me va a generar es que me va a hacer de barrera entre el exterior y el interior, claro. ¿Qué estoy buscando? Pues que funcione como o una especie de termo o que funcione como una especie de frigorífico, por decirlo de alguna manera. Todo el mundo utilizamos ahora, bueno, los frigoríficos porque están enchufados a la red, pero en el supuesto de que tú no tuvieras un frigorífico puesto en la red, si tú metes algo en un frigorífico por esos aislamientos que tienen sus paredes, que lo recubren, digamos que se mantendría más o menos, al menos durante un tiempo determinado, una temperatura más o menos constante dentro, en el interior, sobre todo si no estás abriendo y cerrando la puerta, claro, evidentemente, ¿no? Como cuando tenemos una nevera. ¿Puedes bajar un poco el volumen, Marta, si así lo solucionamos? Porque lo estaban escribiendo que se oye con retorno. A ver, ¿ahora mejor? A ver, sí, ahora perfecto. Soy un poquito, pero muy poquito. Vale. Entonces, lo que hacemos es que con ese aislamiento que estaba comentando, de grosor que normalmente suele ser más o menos homogéneo, incluyendo la cimentación, ojo, o sea, es decir, es como una especie de capuchón que se le pone a toda la edificación. Sí, una Entonces, lo que envolvente conseguimos... completa, ¿no? ¿Perdona? Una envolvente completa, no en Ahora, momentos puntuales. no te oigo. No sé lo que ha pasado, pero no te oigo. Súbele a ver si está silenciado. No, ahora es como si te oyera con hormigueo. No sé, bueno, voy a ver si fuera que no lo sé. No. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, ahora un pelín mejor. No sé, es como si se distorsionara, no sé. Bueno, como te tenemos que escuchar a ti, tú continúa y ya está, así no hay ningún problema. Vale, las cosas del directo, esto es lo que pasa en los directos. Bueno, entonces lo que decía, lo que se busca es, digamos, una homogeneidad constante del aislamiento, de manera que hacemos una barrera entre el exterior y el interior. Esta barrera lo que va a impedir es que en el invierno, sobre todo en nuestra zona, ¿no? Donde estamos, digamos que se escape el calor y digamos que en invierno, digo, el verano, perdón, entre el calor, ¿vale? Porque el flujo de calor sí que siempre va de la parte más caliente a la parte más fría, ¿vale? Ese es el concepto físico del calor, ¿no? El otro gran principio sobre el que se sienta el Passive House es la hermeticidad, ¿vale? La hermeticidad implica que nosotros hasta ahora, digamos, siempre hemos estado construyendo casas que eran muy poco herméticas. Esto genera que haya un intercambio de aire continuo en nuestra vivienda. Sí que es cierto que, digamos, que se produce como una ventilación de forma natural. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ningún control sobre ese aire que está entrando dentro de nuestras viviendas. ¿Qué pasa con esto? Sí, las tenemos muy bien ventiladas. ¿Quién no ha visto que de repente se muevan las cortinas de su casa por el tambor o por las juntas de las ventanas o incluso en una parte de los enchufes? A veces también entra el aire o digamos en la parte de una campana extractora que no esté bien, o sea, lo que esté bien hecha la parte de la salida de humos. O sea, hay un montón digamos, de fisuras, digamos, en la construcción tradicional en la que en un momento determinado estaría entrando aire. ¿Qué pasa cuando entra ese aire? Ese aire va a entrar a la temperatura ambiente, es decir, en la calle, me refiero. ¿Qué pasa? Que si entra desde el invierno, entraría frío, con lo cual ese aire que entra frío y tenemos que gastar energía en calefactarlo porque no tenemos un control sobre esa entrada. Además no sabemos si entra 1 litro, 3, 25 o 48. No sabemos la cantidad porque no tenemos un control sobre esas infiltraciones que están entrando.
Sobre esto mismo pasaría lo mismo en verano, entonces nos pasaría lo mismo, tendríamos que generar más frigorías. ¿Qué hacemos en el Passive House? En el Passive House trata de poner una membrana que selle todas estas juntas y todas estas pequeñas fisuras que se puedan generar en la construcción, de manera que hacemos la casa más o menos hermética. Claro, cualquiera que lo oyera diría, bueno, y entonces, ¿cómo se hace para hacer una renovación del aire, ¿no? Porque claro, es súper importante tener oxígeno y que este sea de buena calidad. Entonces, otro de los principios fundamentales es instalar unos sistemas de ventilación que son recuperadores térmicos, ¿vale? Entonces, eso tiene la siguiente ventaja. Con este tipo de sistemas, primero, tenemos un control sobre el flujo de aire que entra y que sale de la vivienda. Con lo cual, yo sí que sé, porque de alguna manera estoy demandando esa cantidad de aire, porque yo ya le estoy diciendo la cantidad de aire que quiero que entre, ¿no? Porque además estos sistemas nos permiten tener varios flujos, es decir, que no es solamente uno, o sea, tengo varios flujos porque suelen ir equipados con sistemas que miden, pues, por ejemplo, las partículas volátiles, el CO2, la humedad relativa del aire, es decir, están haciendo un testeo de la calidad del aire interior, con lo cual, de alguna manera, también nos está dando la oportunidad de saber que el aire que respiramos es un buen aire, ¿vale? Y además, estas máquinas normalmente de ventilación suelen llevar incorporados una serie de filtros que suelen, digamos, depurar el aire que entra. Entonces, por ejemplo, para gente que tenga problemas de asma, temas de polen, o en zonas un poco más contaminadas. Claro, es cierto que cuanta mayor cantidad de partículas tengas que filtrar por la zona en la que estás, pues tendrás que hacer un mantenimiento mayor de esos filtros. Claro, esto es como todo, ¿no? Pero sí que es cierto que nos permite tener un control sobre el aire que está entrando en mi edificación, con lo cual yo puedo, de alguna manera, controlar la energía que voy a utilizar para ese aire, ¿vale? Y a su vez, digamos que estoy diciendo que ese aire tiene una calidad importante a la hora de respirar, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista, creo que son casi todo ventajas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estos sistemas suelen llevar una especie de placa en la que se produce un flujo laminar, bueno, tal, de manera que lo que hacemos es intentar atemperar el aire que entra con el aire que sale. Es decir, en invierno calefactaríamos un poco el aire y en verano lo que haríamos sería refrigerarlo, ¿vale? Es un poco, estoy intentando resumir al final, bastante. Un intercambiador que por cierto, ahora vamos, o sea, en el tema, por ejemplo, de locales, se ha puesto en muchos sitios ya obligatorio, o sea, es un tema que se está poniendo muy, vamos, va a acabar prácticamente obligatorio en casi todos los sitios. O sea... Sí, es que además yo creo que por todo lo que estoy comentando, creo que es bastante interesante e importante, o sea, es decir, porque es un mecanismo que nos da muchísimas ventajas y que funcionaría muy bien, ¿vale? Al final, resumiendo, porque se entiende, yo no tiro el aire caliente, sino que con ese aire caliente caliento el aire frío que entra de tal manera que tengo menos pérdida de calorífica o, bueno, o de frigorías sí, en exacto. verano. Exacto, ese es el concepto, ¿vale? O sea, ahí es donde se asienta el concepto de este sistema de ventilación. He comentado 3 puntos. Otro importante sería la ausencia de puentes térmicos, ¿vale? Un puente térmico es todo aquel elemento constructivo que en un momento determinado tiene diferentes características que otros y que además es un muy buen conductor de calor, como en este caso podría ser, por ejemplo, pues no sé, no quiero, por ejemplo, el hierro. Entonces, si tú pones el hierro directamente en tu pared y no le pones ningún tipo de aislamiento, la temperatura que tengas en el exterior es la misma que vas a tener en el interior, ¿vale? Entonces, minimizar todos esos posibles puentes que puedan ocurrir en la construcción, que en la construcción suelen ocurrir bastantes y además sí que es cierto que están bastante estudiados donde se suelen dar, la inmensa mayoría de ellos, es relativamente sencillo su eliminación, ¿vale? Otro de los puntos que he comentado, que este sería el +1, que es el del clima mediterráneo, sería dotar a las zonas
este, sur y oeste, generalmente de sistemas de sombreamiento, que creo que en España de eso sabemos bastante y tenemos bastante, así que no me voy a extender en el tema, pero vamos, persianas, toldos, venecianas, quiero decir, de eso que además nosotros digamos que somos un país, no voy a decir puntero, pero vamos, que sí que conocemos el tema bastante en profundidad, ¿vale? Y me dejo el último punto, que es el punto en el que yo trabajo fundamentalmente, que es el tema de las ventanas, ¿vale? Entonces, siempre se piden ventanas eficientes. Me voy a centrar, bueno, antes de esto sí que me gustaría comentar que dentro del Passive House, antes digamos que solo se podía hacer Passive House cuando eran obras nuevas en la edificación, ¿vale? Pero poco a poco el Instituto Passive House ha ido ampliando. Mira, Marta, aprovechando el comentario que has hecho, si no te importa, comenta un poquito, porque al final, ¿qué es? Digamos, ¿es una certificación? ¿Son unos estándares? O sea, un poquito, porque claro, se habla del modelo, pero al final tiene que haber una certificación detrás, un poquito cómo funciona eso, para que se quede un vamos poquito a más ver, claro. sí que es cierto que el Passive House es un instituto independiente alemán. Es digamos que es un instituto que se dedica a sacar una determinada normativa, está haciendo estudios continuamente, monitoriza muchísimas de las construcciones que se hacen continuamente para estudiar diferencias en las climatologías existentes, ¿vale? Ellos tienen una base de datos muy amplia, pero, por ejemplo, si no tienen una base de un clima concreto estudiado al 100%, pues a lo mejor te dicen, ¿te importaría que estemos monitorizando esta casa durante X tiempo, el que sea, para tener una base de datos reales de lo que ocurre en esa población, ¿vale? Entonces, esta gente es un instituto, como he dicho, independiente. Y entonces esta gente tiene primero diferentes formaciones para diferentes perfiles. Están los que, digamos, seríamos diseñadores, como es mi caso, es decir, que somos los que, digamos, hacemos todos los cálculos, buscamos los sistemas constructivos, se buscan las formas de cómo hacerlo. Luego hay otra parte que son los que llaman tradesperson, que son las personas que normalmente suelen ejecutarlo en obra, es decir, que tienen que saber perfectamente cómo funciona el estándar para poderlo aplicar perfectamente en obra. Luego hay también otra parte importante, es que hay los productos, por ejemplo, las ventanas se pueden certificar, pero igual que te digo ventanas, hay aislamientos, sistemas constructivos, puertas. Hay, de hecho, dentro de la página del Instituto Passive House hay una cosa que se llama la Passipedia, que es donde te cuentan los conceptos, y luego otra parte que es el component database, donde tú puedes descargarte todos los sistemas o materiales que están certificados, ¿vale? O sea, todo aquello que tú podrías utilizar en tu construcción, pues un sistema de cubierta, ¿no? Pues a lo mejor está certificado, o es decir, determinadas cosas, ¿vale? Que tienen una certificación en función, y todo esto es independiente. También hay un sistema, hay gente que es consultora, que si tú quieres hacerte una vivienda Passive House, ellos van a venir y te van a estar, digamos, que chequeando tu proyecto desde que lo haces hasta que lo construyes, haciéndole diferentes test y diferentes pruebas de forma independiente. Y entonces, cuando pasas absolutamente todos los tests, ellos te certificarían que tu vivienda es Passive House, ¿vale? Antes, lo que comentaba, cuando me has comentado que comentara esto de las certificaciones, antes nada más que se podía hacer viviendas Passive House, por decirlo de alguna manera, cuando se empezaban a construir desde cero. Ahora ha ampliado el Instituto Passive House otra serie de certificaciones que incluyen la posibilidad de hacer renovaciones y que sean certificadas como Passive House, cumpliendo una serie de requisitos, claro, evidentemente. Pero ahora mismo se podrían hacer bastantes renovaciones que fueran consideradas como Passive House. Evidentemente no es una Passive House desde cero, porque hay determinadas cosas que no se van a poder hacer, no se van a poder implementar dentro de esa construcción que la estamos rehabilitando. También es cierto que a veces
se hace una construcción nueva y por circunstancias no se llega a conseguir la certificación completa, y ahora han sacado también un sello nuevo que es como edificio de consumo casi nulo y está certificado como que efectivamente es un edificio de consumo casi nulo. Es decir, que dentro de estas posibilidades ahora mismo el instituto da más opciones. Luego, cada una de estas certificaciones también puede ser la normal, que sería la básica, y luego ya si ponemos energías renovables, como son placas fotovoltaicas, etc., pues normalmente se pueden conseguir incluso hacer casas lo que se llaman positivas. Es decir, que no solo no consumimos energía, sino que incluso generamos más energía de la que necesitamos y que la pondríamos a disposición en la red. ¿Vale? Bueno, voy a hablaros un poquito de las ventanas. Claro, eso es lo que te iba a decir, que nos dieras, pero además ya, incluso... ¿Me querías comentar algo? No me oías. No, que eso, que te iba a decir precisamente eso, que hablaras un poquito del tema de carpintería, de diferencias. No te oigo nada bien, Jorge. No. Continúa Otra con la vez carpintería. te me distorsionas. Vale. Bueno, el otro punto que quedaba por comentar era el tema de las ventanas. Las ventanas, siempre inicialmente todo el mundo no le hemos dado demasiada importancia a las ventanas, pero las ventanas es una parte importante dentro de la propia envolvente de la edificación, como he comentado antes, con el tema del aislamiento, la hermeticidad, el tema de los puentes térmicos. Entonces resulta que es un elemento que además tiene mucha importancia dentro de nuestra vida como seres humanos, porque nos permite ventilar las casas, ver el exterior, aislarnos también, por supuesto, de la parte, o sea, de lo que serían los agentes atmosféricos, del ruido acústico. Es decir, tienen infinidad de funcionalidades las propias ventanas, con la dificultad de que, al fin y al cabo, la parte opaca, si tú necesitas más aislamiento, es decir, lo puedes ir metiendo, es una parte que al fin y al cabo es grande ya de por sí, pero una ventana al fin y al cabo es un elemento bastante pequeño, me refiero en profundidad, es un elemento, digamos, y además es un elemento muy técnico, porque le estamos pidiendo muchísimas características, le pedimos que sea transparente, que nos deje ver, que además no esté frío, que nos aísle, es decir, le estamos pidiendo muchas cosas a un elemento que antes previamente no le dábamos prácticamente ninguna importancia, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que la ventana, con todas estas funcionalidades que le pedimos y que es un elemento que realmente dentro de la fachada ocupa muy poco espacio, tiene que ser un elemento muy, muy, muy bien estudiado, que tenga muy buenas características para que funcione correctamente, ¿vale? Es importante, puntualizo todo esto porque aquí es donde entramos con las características típicas de las ventanas, de si son más o menos herméticas, si tienen mejor o peor transmitancia térmica. Es decir, no me voy a ampliar dentro de todos estos detalles, pero sí que es importante elegir una buena ventana del material que sea, da igual que sea de aluminio, de madera, mixtas, de PVC, de lo que sea, pero que tenga unas características que efectivamente funcionen bien y nos aíslen bien por ese trabajo que tiene que hacer en conjunto con toda la envolvente, ¿vale? También quería comentar que las ventanas, además, dentro del Passive House tienen una cosa fundamental, porque en el Passive House también se empiezan a incorporar conceptos de arquitectura bioclimática, todo aquello que durante un tiempo se ha dejado de utilizar y ahora pues volvemos un poco a aquello, ¿no? El tema de si la edificación está más orientada de una manera o de otra, podremos captar mejor la luz solar, ¿vale? La luz solar tiene varias cosas importantes en nuestra vida. Primero, nos permite tener una iluminación natural sin necesidad de consumo energético, es decir, podemos intentar iluminar nuestras casas sin necesidad de utilizar ninguna luz artificial, que por cierto, tanto nuestro sistema de ánimo como nuestro bolsillo nos lo van a agradecer. Y aparte de eso,
si ponemos unos vidrios que sean buenos, nos va a permitir dos cosas. Por un lado, claro, aquí hay que hacer un estudio muy detallado, pero nos puede permitir, por un lado, en verano, eliminar exceso de rayos que no queramos y en invierno, por otra parte, absorber parte de esa energía calorífica que nos da el sol. Y vuelvo a lo que había comentado al principio, que toda esta gente de la física de la construcción intentaba recuperar el calor que se genera para reutilizarlo, ¿no? Igual que utilizamos el calor humano o el calor de los dispositivos, lo que hacemos es captamos energía solar y lo que intentamos es reutilizarla para calentar nuestras casas. Por eso las ventanas tienen esa importancia, porque tienen muchas funcionalidades dentro de el elemento que es en sí, ¿vale? También aquí hay que... Un punto fundamental. Sí, no, es que yo creo que hay una cosa que me he leído varios artículos y sí que es cierto que en España se empezó a hablar de eficiencia energética y hubo un montón de ayudas, por ejemplo, para cambio de calderas, cambio de instalaciones, una serie de cosas. Y lo importante, que es la envolvente, en eso nos estamos metiendo ahora. O sea, es decir, que hubiera sido, digamos, el primer paso. O sea, el primer paso es, hago mi casa mejor y luego ya si no llego a que sea suficientemente eficiente, pues entonces ya cambio sistemas de calefacción, de refrigeración o le doto de un suelo refrescante o cualquier otro tipo de cosa. No, cuidado, no estoy yendo en contra de los instaladores ni de aquellos que se dedican a este tipo de cosas. Pero como dices tú, que es el segundo paso, que lo primordial es que esté bien aislada y luego el sistema de generación, por supuesto que cuanto mejor, más eficiente es mejor, pero que lo primero es evitar que haya un consumo. O sea... Efectivamente. Y es lo que, y me reitero a lo primero que he dicho, el mayor ahorro energético es el no consumo de energía, ¿vale? Entonces, todo aquello que consigamos no utilizar, pues ya será un ahorro, pero un ahorro para el planeta, un ahorro para el bolsillo, un ahorro desde todos los puntos de vista, un ahorro porque esa energía a lo mejor lo puede utilizar otra persona, ¿no? Es decir, equilibramos un poco estos excesos que se producen hoy en día, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí quería comentar un tema importante que se da, bueno, en realidad se da en toda transmisión de calor. Todo el mundo conocemos lo de las tres formas de conducción del calor y las tres se dan en la ventana. Una parte es la de la radiación, que todo el mundo lo sabe, tú sales al sol, el sol te da y de repente empiezas a notar calor, ¿vale? Y tú de esa misma manera al final lo terminas emitiendo y lo transmites. Otra parte sería la conducción, que es cuando ponemos una sartén encima de una vitrocerámica y transmitiríamos calor. Y la otra sería la de la convección natural, que es aquella en la que el aire se calienta y entonces se va produciendo un flujo. Dentro de la ventana se dan estas tres casuísticas y sí que es cierto que es importante saber que se dan estas tres porque cuanto más aislante y más eficiente sean mis ventanas, lo que vamos a hacer es que se minimicen ese tipo de efectos. Porque además lo que se trata, por ejemplo, en una construcción passive house es que la diferencia térmica que haya entre la temperatura máxima y mínima dentro de... Es decir, ¿quién no se ha sentado en su casa a ver una película y de repente ha notado un fresquito por los pies en pleno invierno y ha tenido que ir corriendo a por la mantita porque se quedaba helado? Eso es porque a lo mejor tenemos un gradiente de temperatura entre la parte inferior y la parte superior de 7 u 8 grados de diferencia, que a veces puede ocurrir, y si son casas muy antiguas, pues más. El Passive House trata de que esa diferencia como máximo sea de 4,2, ¿vale? Con lo cual no haya una gran diferencia y no se produzcan esas corrientes de convección, ¿vale? Entonces, si nuestra ventana conseguimos que sea lo suficientemente eficiente, primero, no se va a producir la parte de radiación, es decir, la ventana no va a absorber demasiado calor o demasiado calor. Entonces, por un lado,
no va a dejar entrar en verano el exceso de calor, pero en invierno no va a dejar que se vaya ese calor, ¿vale? Por otro lado tenemos la parte de la conducción. Siempre hay una parte, como en todos los elementos constructivos, que es un poquito más débil, digamos de alguna manera, y es siempre la parte baja del vidrio de las ventanas. Esto es porque en parte en la cámara se produce un pequeño efecto de convección, con lo cual siempre, digamos que la parte de abajo sería como el punto más frío dentro de la cámara de los vidrios. No es exactamente así porque se produce más un flujo laminar, pero más o menos. Y además ahí en ese punto también es donde se produce una conducción del calor más directamente. Entonces, si conseguimos ponerle barreras a todos esos puntos, porque utilizamos buenos materiales en la construcción de nuestras ventanas, estamos consiguiendo una ventana muy eficiente. Y bueno, como he comentado antes, pueden ser de varios materiales. Yo si tuviera que decantarme por una, pues evidentemente voy a hablar de la mía, pero sí que es cierto que hay una cosa, y es que si miramos relación calidad-precio, digamos que las ventanas de PVC quizás sean las que, a ver, la madera al final, más tarde o más temprano, aunque ahora hay maderas fantásticas, y yo soy una enamorada de la madera, la madera más tarde o más temprano siempre va a tener un mantenimiento, porque es un ser vivo, que aunque no está vivo ya, pero es una materia que viene de un ser vivo y entonces sigue transpirando, sigue moviéndose, sigue... Entonces, más tarde o más temprano va a necesitar un determinado... Hay que tener muy claro también el clima donde estás para poner esa madera. O sea, depende de donde estés, actúa de una manera o actúa de otra. Es un punto muy, muy importante. Efectivamente. Entonces, a mí la madera me gusta muchísimo, pero también es cierto que tiene una serie de pequeños problemillas que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, la madera pues tiene su mantenimiento. El aluminio es muy buen material, yo no voy a decir lo contrario, es súper reciclable y todo lo que queramos decir. Pero sí que es cierto que, y más ahora con el tema este de los precios que estamos teniendo, es un material que generalmente pues ahora digamos que es más caro. Entonces, si vamos mirando, luego tenemos productos mixtos, pues claro, aquí ya dependiendo de cómo se conjugue el material, habría que mirar. Pero el PVC en concreto es quizás el material que lo aúna como un poco todo. Prácticamente no necesita mantenimiento, es un material que ya de por sí él mismo es rotura de puente térmico porque no transmite el calor. Y luego, por otro lado, pues comparativamente con el aluminio siempre es más económico. Entonces, para mí es una de las grandes posibilidades hoy en día a la hora de hacer renovaciones y en las nuevas construcciones. Evidentemente, el que quiera puede utilizar el material que más le guste. O sea, yo no estoy aquí obligando a nadie a que utilice mis ventanas. No, está claro, sí, vamos. O sea, pero que al final también es lo de día a día. Nosotros estamos con proyectos y reformas y al mismo es verdad que el PVC se pone mucho porque calidad-precio es casi lo que mejor encaja. No quiero demorarme mucho porque normalmente media hora, aunque vamos, el tema es muy interesante y nos daría para bastante tiempo más, pero me gustaría que nos dieras para finalizar unas pinceladas bajo tu experiencia del tema de sostenibilidad, un poco del concepto en general. Damos también por si alguien quiere hacer alguna pregunta y con eso pues vamos terminando el directo, si te parece, y vamos, para que ya cierres tú un poquito con este concepto y con algún apunte que quieras tú comentar. Vale. Bueno, en esto voy a ser bastante breve porque además creo que últimamente se habla sobre esto bastante, pero sí que me gustaría hacer entender que el tema de que un material sea sostenible quiere decir que ese material no solo nos da una utilidad ahora, sino también en un futuro y en un momento determinado. Intentamos, que vuelvo también un poco a lo que inicialmente estaba comentando, el no hipotecar los recursos de generaciones venideras. Entonces tenemos que intentar equilibrar este tema de los recursos, ¿no? Entonces, la sostenibilidad
realmente incluye muchos puntos, ¿no? Porque busca, pues, por ejemplo, que las materias primas están a una determinada distancia, que se generen, o sea, que sean, por ejemplo, como el tema de las frutas o verduras, que sean de cercanía, etc. O sea, hay varios puntos que tienen que cumplir, ¿no? Pero mayoritariamente para mí es que uno de los puntos fundamentales es como el ciclo de vida del material, ¿no? En este caso, lo importante es que el ciclo de vida del material sea largo y que este a su vez sea reciclable. Es decir, lo cogemos, digamos, como materia prima, lo utilizamos, luego lo reciclamos y lo volvemos a meter otra vez en la cadena de fabricación. Nos preguntaban en el chat precisamente por el tema del reciclado del PVC, que también es un tema que ha tenido bueno, que ha tenido polémica anteriormente. Entonces, bueno, os voy a hacer un chascarrillo, ¿vale? Además lo hablé con una amiga química para comentaros. El PVC ya desde su nacimiento es un material sostenible porque nosotros ya somos un reciclado de una materia que inicialmente se desechaba para hacer petróleo. O sea, es decir, nosotros nacimos como una forma de reutilización de un producto de desecho. Suena muy mal, pero es así la realidad. O sea, así es como nacieron los plásticos realmente. Todos los plásticos nacimos de, jolín, estamos desperdiciando un montón de cosas, pues vamos a ver si de aquí podemos sacar algo y reutilizamos. Claro, luego al final ha sido una industria tan sumamente fructífera, pues que al final tiene su propio nombre, ¿no? O sea, no, pero inicialmente nuestro nacimiento es ya, desde el principio, reciclar algo que inicialmente se iba a desperdiciar, ¿vale? Partiendo de esa base, nosotros, nuestras ventanas tienen un ciclo de vida de entre 30 a 40 años, más o menos, dependiendo también de dónde estén instaladas, cómo estén instaladas, de la climatología en la que estén y demás. Y luego normalmente el PVC se puede reciclar como hasta 7 veces, ¿no? Con lo cual estaríamos hablando de que realmente el PVC tendría como una vida de 210 años. Creo que, vale, no es lo mismo que a lo mejor el aluminio, que es como reciclable infinito, pero sí que es cierto que tiene, o sea, que tiene una reciclabilidad bastante amplia. Aparte de que, por otro lado, y aquí no me quiero meter mucho con los compañeros, porque son mis compañeros también del sector, pero se habla mucho de es que el PVC no es sostenible, es que el PVC tal. La generación del PVC, como ya estoy hablando de que realmente nacimos como un elemento, ¿no? O sea, nacimos como siendo algo de reciclaje, ¿no? Es decir, parte de nuestra energía para generarnos ya se está utilizando para generar otro tipo de energías, con lo cual compartimos ahí. Sin embargo, en la fabricación del aluminio, la extracción de lo que sería la propia materia prima, la bauxita, y su transformación consume mucha energía. Luego sí que es cierto que una vez que tienes el material base del aluminio, es cierto que ese material, aparte que es reciclable infinito, ya es luego mucho más fácil. O sea, no consume tanta la energía, pero que no nos lleguemos a creer el tema hay tanta de diferencia. Que hay tanta diferencia, exacto. Es decir, que lo que no se va por un lado se va por el otro, ¿vale? Aparte que luego la generación, o sea, la transformación de bauxita a aluminio genera mucho desperdicio químico muy tóxico. O sea, es decir, y no quiero hacer, es lo que comento, ¿no? Porque nosotros también de alguna manera somos tóxicos. Creo que en general todos los productos en general hoy en día son tóxicos, o sea, más tarde, más temprano tienen su residuo, pero que dentro de que todos los materiales en su momento, pues hay unas cosas que son más o que menos, o dependiendo de cómo las tratemos nosotros. Por ejemplo, ¿los plásticos son contaminantes? Depende también de su uso. Evidentemente, botellas de un solo uso, plásticos de un solo uso, sí generamos mucho desperdicio y al final, para poca cosa, pero todos los que se utilizan en materiales de construcción al final tienen un plazo de vida bastante largo, con lo cual tampoco sería tan tóxico aquello que hablamos de los plásticos, ¿no? O sea, es decir, que creo que también hay que buscar un poco el equilibrio de todo esto que se habla. Muchas veces o por desconocimiento o por otra serie de cosas. Pues nada, Marta, te dejo ahora ya que cierres, agradecerte tu participación en estos directos, a
también a Suco por permitir esta conexión. Y nada, nos hemos alargado un poco, te dejo un minutillo para que te despidas y que cierres con la puntuación que tú quieras y muchísimas gracias. Vale, bueno, pues mira, para mí ha sido un placer hacer este tipo de encuentros. Para mí es una novedad, es la primera vez que lo hago y la verdad es que me ha parecido una cosa bastante interesante como para repetir y creo que es un tema en el que hemos estado hablando que creo que es de interés general. Ahora además está muy de moda con el tema este de las subvenciones de Europa y todo esto que se está moviendo. Y entonces generar también este tipo de corriente, este tipo de que la gente se empiece a informar sobre este tipo de cosas que se pueden hacer, pues me parece interesante y contribuir a ello, pues me parece estupendo. Pues de todas formas, aquí os dejo que si queréis luego más adelante, hablando de algún material puntualmente o de varios y programamos, vamos, totalmente a vuestra disposición. Vale, perfecto. Pues nada, que tengáis una buena tarde y a lo mejor en otra nos vemos. Igualmente, muchísimas gracias. Un saludo. Martes IRE. Una visión diferente del mercado inmobiliario para profesionales y particulares. El ingeniero de la edificación Jorge Carcelén reúne a las voces del sector en directo en Instagram y en diferido en YouTube e iVoox.